de que se produjera su muerte, Él le dijo a sus discípulos que moriría, pero que al tercer día se levantaría. Lo hizo algunas veces con palabras o con frases que realmente ellos no entendieron del todo hasta que el acontecimiento ocurrió y la resurrección tuvo lugar. En 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siguiendo fábulas por artes compuestas o por humana sabiduría, sino como viendo con nuestros propios ojos, visto la majestad de su gloria. Necesito que alguien, por favor, nos ayude allí con el video y que esté atento a lo que estamos haciendo, porque si no, vamos a estar mal. Gracias. En la enseñanza sobre la Santa Cena, el apóstol Pablo dice, cuando instituye la Santa Cena dentro de las iglesias: porque yo también recibí lo que os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús murió, hizo esto. Y después en el versículo 16 del capítulo 11 dice: porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, da por sentado realmente la resurrección de Cristo. En segundo lugar, mis amados hermanos, el orden de los acontecimientos. Siga, por favor, Gustavo. Siga pasando. Siga pasando. El orden de los acontecimientos. El orden de las apariciones. Ahí está. Primero las mujeres. Y fíjense que los ponemos en rojo. Ponemos en rojo 3 de esos detalles. No lo vamos a hablar todo porque no tenemos tiempo. ¿Por qué el orden de las mujeres o la aparición a las mujeres es muy importante? Bueno, porque dentro de la ley judía las mujeres no podían testificar en una corte. O sea, que cualquier mujer, la evidencia o el testimonio de una mujer en una corte judía no tenía ningún valor. Ahora, es altamente significativo que el Señor aparece a las mujeres primero. Y cuando ellas van y le dan a los discípulos la noticia, ellos no lo creen. ¿Y por qué no lo creen? Por el prejuicio establecido por la ley judía de que el testimonio de las mujeres no era válido. ¿Qué tiene de importancia este testimonio de las mujeres? Que el Señor haya aparecido en primer lugar, que a pesar de la ley judía, a pesar de la costumbre y la tradición que establecía la imposibilidad de que ellas fueran testigos de evidencias en una corte, fue tomado como real y fue puesto en los evangelios como algo permanente. El número 7 dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, que el Señor se apareció como a 500 personas o a más de 500 personas. Bueno, si yo le digo que ayer yo almorcé con el presidente de esta nación y Edith ni siquiera estaba presente, ustedes pueden decir, bueno, a la verdad que no sabemos qué voy a creer. Pero si yo les dijera que yo almorcé, no lo voy a hacer de ninguna manera, nadie. Si yo le dijera que almorcé con el presidente de esta nación y juntos estábamos 500 personas o más, ya es más creíble, ¿verdad? Porque fácilmente es comprobable si no es verdad, porque dice que hay 500 personas que fueron testigos de este hecho. El número 9, muy importante, a Pablo, la aparición a Pablo. ¿Por qué es tan importante la aparición a Pablo? Porque Pablo, cuando todavía Jesús, o cuando los discípulos, la iglesia empezaba, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo, cuando apedrearon a Esteban, estaban allí. Él fue testigo de la muerte de Esteban, por causa de la fe en Cristo. Cuando él le pidió al Sanedrín que le diera permisos especiales o cartas especiales para salir por todo el mundo a matar cristianos. No era simplemente a llevarlos presos, a matarlos. Pablo tenía las manos llenas de sangre cristiana. Y este perseguidor de la iglesia, en el camino de Damasco, historia que todos nosotros conocemos, tiene un encuentro con Jesús y su vida cambia. Y de acuerdo a la ciencia de las probabilidades, de las evidencias, realmente, mis amados hermanos, es del todo imposible que una persona sufra un cambio tan drástico como el que se experimenta
en la vida de Pablo. De perseguidor de la iglesia a el proclamador o el predicador más grande del evangelio que jamás haya existido. Es decir, que esta es la importancia realmente de que Pablo es, el Señor le apareció a Pablo. Por favor, Gustavo. Siga adelante. Dale adelante, por favor. Ahora, hay otro tipo de evidencias que vamos a considerar. La vida de estos hombres quedó transformada. Muchos de ellos, realmente, mis amados hermanos, murieron por esta causa. Dele un punto, por favor. Pedro antes y después. Recordamos al Pedro timorato, lleno de miedo, cuando las mujeres o cuando la gente le decía, oye, tú eres de ellos. Y Pedro dijo, no, yo ni siquiera lo conozco. Pero este mismo Pedro, que niega a Jesús 3 veces, antes de la resurrección, cuando ve a Cristo resucitado, es capaz de predicar el primer gran mensaje del Evangelio en el que se convierten más de 3.000 personas en el día de Pentecostés. Públicamente, sin esconderse, sin temor a nada, ni a la autoridad romana que crucificó a Jesús, ni a la autoridad judía que crucificaron a Jesús. Simplemente se levanta y predica el Evangelio. Dele otro punto, por favor. Pablo, perseguidor de la iglesia. Ya hablamos de eso. De perseguidor de la iglesia a predicador de la iglesia. Adelante. Dele. La iglesia perseguida por siglos. Dicen los estudiosos de la dialéctica, algunos de ustedes no saben de lo que estamos hablando, pero de la dialéctica, que una de las evidencias más grandes de la existencia de Dios es la existencia de la iglesia. ¿Y saben ustedes por qué? Ha sido perseguida como nadie. Ha sido... La han tratado de desaparecer de la faz de la tierra imperios, emperadores, dictadores, sistemas filosóficos. Todos ellos han desaparecido, pero la iglesia, como dice el coro, sigue caminando. La iglesia sigue. La existencia de la iglesia es una evidencia, mis amados hermanos, del poder de la resurrección. Dale adelante. La resurrección de Jesús fue evaluada legalmente. El testimonio de los apóstoles por el doctor Greenleaf de la Universidad de Harvard. Y él observó que era imposible que los apóstoles estuvieran mintiendo. Este hecho persistieron a proclamar el mensaje de la resurrección hasta morir por esa convicción. La resurrección, dice él, es el mayor hecho comprobado de la historia, según las leyes de la evidencia legal que se administran en los tribunales de Estados Unidos. Es decir, que cuando se analizan todas las evidencias, tanto bíblicas como históricas, es el hecho más comprobado de la historia. Dentro de las probabilidades, al enunciar y analizar los hechos, la vida de los apóstoles, la vida de la iglesia, el testimonio de los evangelios, los manuscritos y los testimonios extracurriculares de la Biblia, que aparecen en documentos tanto del Imperio Romano como en documentos de historiadores judíos, hacen, mis amados hermanos, absolutamente seguro, comprueba la realidad de la resurrección de Cristo. Siga adelante. Ahora, Josh McDowell, él escribió un libro que se titula Evidencias que requieren o que exigen un veredicto. Un libro extraordinario. Por cierto, que el estudio de esta noche está basado en la Biblia, está basado en este libro, está basado también en el libro llamado Y la Biblia tenía razón y otros documentos históricos. Pero él menciona en su libro, en Evidencias que exigen un veredicto, 8 evidencias, 8 cosas que comprueban que la resurrección de Cristo fue cierta. La primera es el sello romano roto. Recuerdan ustedes que cuando crucificaron a Jesús en la tumba pusieron un sello. Nadie podía romper este sello. La ley romana condenaba a muerte a cualquier persona que se atreviera a romper este sello. Denle un paso adelante, por favor. Sin embargo, mis amados hermanos, la tumba, la piedra fue removida, el sello fue roto. Lo rompieron, apareció roto. Nadie se hubiera atrevido, ni los discípulos,
ni nadie absolutamente por temor a perder su vida, a ser muerto, a ser ajusticiado, se hubiera atrevido a quitar, a remover la piedra. La tumba vacía. Tanto las versiones judías como las versiones del Imperio Romano, como la historia, dijeron que los discípulos se habían, ¿qué cosa? Robado el cuerpo, encontraron la tumba vacía. Y lo interesante es que ¿cuántos de ustedes han oído hablar de la eficacia del FBI? ¿Y cuántos han oído hablar de la eficacia de la CIA? Y pudiéramos hablar de todos los sistemas, mis amados hermanos, de la KGB, de la ¿cómo se llaman en Cuba? La G2, y todas las cosas que existen en todos los sistemas de seguridad y de investigación, que dicen que son muy precisos. El Imperio Romano, mis amados hermanos, en su capacidad investigativa era todavía más eficiente que cualquiera de estas agencias modernas. Tenía todos los recursos, todos los medios para investigar que si realmente habían robado el cuerpo de Jesús, ellos lo hubieran encontrado. Pero usted no va a encontrar en ninguna parte, en ningún documento, en ningún lugar que realmente puedan, desde adelante, puedan contradecir o puedan negar que la tumba estaba vacía. Si los discípulos decían que Jesús había resucitado, ellos podían verificarlo yendo a la tumba y a la tumba de José de Arimatea, que estaba vacía, pero además hubieran podido encontrar el cuerpo del Señor. Adelante, Gustavo. No hay indicio alguno de evidencia que haya sido descubierta en fuentes literarias o en arqueología que desmienta. Es decir, cuando usted estudia todas las pruebas arqueológicas, no hay una que pueda realmente desmentir el hecho o la afirmación de que la tumba estaba vacía y de la resurrección de Cristo. Dele adelante, por favor. La piedra removida. Esto es muy interesante. Si usted va a remover una piedra que está en una loma y la tumba la piedra está aquí abajo, ¿hacia dónde usted la movería? La dejaría rodar hacia abajo. Pero resulta que cuando llegaron a la tumba, la piedra que pesaba unas cuantas toneladas, en lugar de haberla rodado hacia abajo, la habían rodado hacia arriba. Nadie hubiera podido hacer esto. Denle un punto, por favor. Adelante, Gustavo. Si los discípulos aprovecharon el sueño de los guardias, ¿por qué movieron la piedra hacia arriba en lugar de hacerlo en la pendiente? Dele otro punto, por favor. Mire, la movieron al revés. Es decir, que la piedra estaba donde está la flecha roja. Ahí estaba la tumba. Y ellos la movieron hacia, o sea, si la piedra, en lugar de moverse hacia abajo, que era lo que hubiera hecho cualquier ser humano, cualquier persona, se movió hacia arriba. Adelante, por favor. La cuarta evidencia que nos presenta Josh McDowell es la Guardia Romana. Justino, un historiador dentro del Imperio Romano, de alta credibilidad, en su digesto número 40, menciona las ofensas que requerían la pena capital, por la que podía morir un soldado romano. Y dentro de estas penas estaba el quedarse dormido o el abandonar su posta. ¿Y qué hicieron los soldados cuando Jesús resucitó? Dice uno de los evangelios que se quedaron dormidos. Pero ¿saben qué hicieron cuando se despertaron y vieron la tumba vacía? En lugar de ir a las autoridades romanas, fueron a las autoridades judías, porque temían que realmente les costara la vida. Le quitaban los vestidos y luego los quemaban vivos con un fuego iniciado con sus propios vestidos. Esta era la sentencia. Es decir, ¿cómo es posible creer que unos soldados iban a estar diciendo, soldados romanos, bien entrenados, como era el ejército romano, iban a estar afirmando que la tumba estaba vacía y que ellos que habían robado el cuerpo del Señor, si realmente era la sentencia? Adelante. Los vestidos de la tumba hablan bien claro. Juan llegó primero, primero llegaron las mujeres, se fueron a buscar a los discípulos, llegaron a Pedro y a Juan. Pedro, como tenía un poquito de reuma, un poquito mayor, Juan llegó primero porque era más joven, y dice que mas Pedro entró a la tumba y vio los lienzos de la forma del cuerpo del Señor
pero vacíos. Dele adelante, por favor. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, mis amados hermanos, normalmente nosotros entendemos que cuando se habla de la tumba o los lienzos en la tumba vacía, era simplemente estaban dispersos, abiertos. No, señor. Ustedes ven lo que tiene, lo ven totalmente enredado, como estaba el cuerpo del Señor, todavía con las ataduras. Dice que esto es evidencia de que realmente el cuerpo salió de aquel manto. Siga adelante, por favor. La sexta evidencia, sus apariciones confirmadas. Siga, ya hablamos de él. Están ahí. Más de 500 personas vieron el cuerpo resucitado del Señor. Por 40 días estuvo viviendo y dando instrucciones a sus discípulos. 7, las mujeres lo vieron primero. Y ya les dije que de acuerdo a la ley judía y a los principios judíos, el testimonio de una mujer no era válido, no tenían derecho ante una corte. Sin embargo, el testimonio de ella fue validado, fue verificado por los discípulos y está en la Biblia como un testimonio real. No lo hubieran podido poner allí, de acuerdo a la ley judía ni a las costumbres judías, a menos que realmente fuera totalmente cierto. Y número 8, la aparición a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Es fácil que nosotros hoy prediquemos a Cristo, más o menos. No nos cuesta gran cosa. Pero que Pablo, perseguidor de la iglesia, fanático, fariseo de fariseos, que se daba golpe en el pecho por esto, que había matado ya a muchos cristianos y a otros los había encarcelado, de repente comience a predicar y a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto, mis amados hermanos, solo puede ocurrir con el gran impacto que sufrió Saulo en el camino de Damasco, al encontrarse cara a cara con el Jesús resucitado. Venga adelante. Ahí están, mis amados hermanos, hay algo. ¿Cuántos han oído hablar del manto de Turín o la sábana santa? Bueno, este es ha sido por largo tiempo un punto de debate extraordinario. En el año, el primer sacerdote que lo vio creo que fue en 1300, o antes, dijo que era falso, que era una pintura. En el año 29 o algo así, lo estudiaron, le hicieron la prueba del carbón 14, cortaron un pedacito de la tela del manto y lo llevaron a la prueba del carbón 14, que si hubiera tiempo le explicaría qué es lo que significa. Y cuando lo sometieron dijeron que no, que era de alrededor del 1300. ¿Qué pasó? Unos años más tarde le volvieron a hacer la prueba y resultó que esa prueba primera del carbón 14 fue hecha erróneamente. ¿Por qué erróneamente? Porque lo que cortaron para la prueba del carbón 14 no fue el manto en sí, sino que debido a que el manto se había estado quemando, le habían cosido debajo una tela para fortificarlo. Y ellos lo que cortaron fue un pedacito de la tela que le habían añadido después del incendio. Dele adelante. Ahí nosotros vemos, déjenme decir algo más. Cuando en el año 1900 y algo, un fotógrafo, por primera vez, 1800 y pico, un fotógrafo por primera vez le fue permitido tomar una fotografía de la sábana santa, y él tomó tomó luz eléctrica que ya existía en ese momento en algunos lugares, se valió de todos los recursos técnicos, hizo una fotografía, y cuando la reveló, lo vamos a ver después, quedó impactado, porque descubrió por primera vez que la llamada sábana de Turín o sábana santa es un negativo fotográfico. Vuelvo a repetir esto, que la sábana santa es un negativo fotográfico. Esto impresionó a los científicos del mundo entero y comenzaron a decir: aquí hay algo que hay que estudiar mejor. Volvieron a hacer la prueba, y al hacer la prueba encontraron toda una serie de factores que atestiguan que realmente el lienzo es del siglo I y que corresponde a un crucificado.
Y cuando se estudian todas las características de la imagen que aparece en la sábana santa, coinciden exacta, literalmente, con cada una de las heridas que describen los evangelios en la flagelación, en los juicios y en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Siga pasando, por favor. Otra cosa muy interesante es que ya en el casi en el 2000, fue sometido a nuevamente estudios con toda una serie de científicos de diferentes ramas de la ciencia. Y a alguien se le ocurrió utilizar un equipo que solamente utiliza la NASA para hacer mapas de la Luna y de lugares del espacio exterior. Y ese equipo tiene la capacidad de levantar, de hacer tridimensional las fotografías que realmente tienen esta posibilidad. Y cuando sometieron la sábana santa a este equipo que se llama B8, por primera vez pudieron ver que en todas las sábanas santas existe una figura tridimensional que muestra todo el rostro y todo el cuerpo de un crucificado. Pudieron ver las heridas, pudieron ver las roturas del pómulo, pudieron ver las heridas de las manos. Miren, esto que está aquí, ¿ven eso ahí? Ustedes ven que la mano tiene solamente 4 dedos, ¿ven? ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Ahí, esa es la mano, esa es la herida de los clavos. Sí. Normalmente siempre la gente ha creído que la cruz de Cristo lo clavaron por las manos. No, lo clavaron por la muñeca. ¿Por qué aparecen 4 dedos y no 5? Porque cuando los clavos atravesaron la muñeca, el tendón que mantiene este dedo en la posición erecta, realmente fue roto y el dedo se oculta. Y esa es la razón por la que ahí aparece realmente solamente aparecen 4 dedos en cada mano. Continúa adelante, por favor. Ahí está la herida del costado, de la lanza. Continúe adelante. Los historiadores paganos que nombran a Jesús en sus escritos, fíjense ahí toda una gama de ilustres historiadores. Está Flavio Josefo, del 37 al 101. Está Tácito, del 55 al 120 de nuestra era. Plinio el Joven, del 63 al 113. Suetonio, del 69 al 140. Pase, por favor. Fíjense, Flavio dice lo que dice apareció un hombre, un tal Jesús, si se le puede llamar hombre, porque hizo obras maravillosas. Y esto aparece en un documento, dice, en su libro Antigüedades Judías, en el capítulo 18, mundialmente conocido bajo el nombre del Testimonio Flaviano. Continúe, porque no podemos... continúe, pase adelante. Tácito, en el año 54 a 119, que dice en su documento, el fundador de la religión cristiana, y dice él, que es una superstición mortífera a los ojos de los romanos, había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el reinado de Tiberio. Suetonio, en el 75 al 160, es decir, dentro del primer siglo, dice, debe notarse que Suetonio consideraba a Cristo, Crestus, como un insurgente romano que incitó a sediciones bajo el imperio de Claudio. Continúe, por favor. Sexto Julio Africano, en su obra cita al historiador Talus, en una discusión acerca de las tinieblas que siguieron a la crucifixión de Cristo, diciendo que en el libro tercero de su historia explica que la oscuridad como debido a un eclipse solar, pero aclara que eso sería imposible debido a que la crucifixión ocurrió en tiempo de ¿qué? De luna llena, cuando no pudo haber ocurrido un eclipse, y eso aparece en esos escritos. Plinio el Menor, en sus cartas, registra las prácticas de adoración de los cristianos primitivos, incluyendo el hecho de que los cristianos adoraban a Jesús como Dios y eran muy éticos, e incluye una referencia a las festividades y a la cena del Señor. Continúen. El Talmud de Babilonia, aquí un documento totalmente judío. En la sección 43a confirma la crucifixión de Jesús en la tarde de Pascua y las acusaciones contra Cristo de practicar la brujería y fomentar la apostasía judía. Continúe. Señor joven, continúe, por favor. Documentos, códices, papiros, pergaminos, por todas partes pueden encontrarse documentos de estos tipos que prueban que la resurrección de Cristo fue real y verdadera. Continúe adelante.
La carta de Diogneto dice, esta carta nos describe cómo vivían los antiguos cristianos. Y fíjense lo que dice, no profesaban como otros hacen una enseñanza humana, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras y adaptándose en vestido, comida y demás géneros de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestra de un tenor peculiar de conducta, admirable y por confesión de todos sorprendente. Continúe. Uno de estos documentos es el papiro, continúe, vamos a pasar esto. Es este que habla, nos da evidencia de la existencia del Evangelio según Marcos. Continúe adelante, por favor. Continúe. Bueno, aquí para un momentico. Los rollos del Mar Muerto. En el 1948, un beduino, buscando una de sus cabras perdidas alrededor del Mar Muerto, encontró una cueva, y en la cueva se encontró una serie, un montón, vamos a decirlo así, un grupo de vasijas. Y creyendo que se había encontrado un tesoro, al abrir las vasijas, lo que encontró fueron documentos, escritos en un idioma que él no entendió. Ahí está. La tremenda importancia de este descubrimiento es que entre los papiros encontrados había copias del Nuevo Testamento y otros textos. Continúen. Estos documentos fueron sometidos a dataciones que arrojan diversas edades comprendidas entre el 200 a.C. y el 68 después de Cristo. Entre los papiros hay algunos que hacen alusiones al Nuevo Testamento, como la carta a Tito, la carta a Pedro y la carta de San Pablo a los Efesios. Continúen. Ahí está la imagen de la sábana santa, más o menos. Continúe, por favor. De todos los estudios que se han realizado a la sábana santa, se tienen las siguientes conclusiones. 1. La sábana cubrió el cuerpo de un crucificado. 2. Tenía una corona de espinas en forma de capa. 3. Tenía una herida en un costado. 4. La sábana contenía partículas de flores que solo se dan lugar en Jerusalén y sus inmediaciones. 5. También contenía polen de varios países porque la sábana fue llevada hasta Francia y tuvo un largo recorrido. Continúe. Poseía una capa bioplástica de bacterias acumuladas durante siglos que añadió nuevo carbón 14 a la tela, con lo que una prueba de datación arrojaría resultados falsos. La tela se quemó en parte en la década del 1500, recibiendo plomo fundido, lo que también alteró su contenido. El cuerpo del crucificado sufrió previa tortura. Había presencia de sangre, se extrajo una cantidad y se determinó que era sangre humana y que pertenecía al grupo AB, que es el significado. Y saben ustedes lo peculiar, esta sangre, este tipo de sangre, solamente existe en el pueblo judío. Quiere decir que el crucificado de la sábana de Turín es un judío. Continúe, por favor. Las siguientes probabilidades han sido tomadas de Pedro Stoner en La Ciencia Habla de Moody Press en 1973, es un libro. Dice, para demostrar que la coincidencia está regida por la ciencia de la probabilidad. Stoner dice que al usar la moderna ciencia de la probabilidad con referencia al cumplimiento de la crucifixión y resurrección de Jesús, descubrimos que la probabilidad de que algún hombre pudiera haber vivido hasta el día de hoy y haber cumplido las profecías que se cumplen en Cristo son de ¿qué? Yo no sé leer ese número. ¿Alguien lo sabe leer? 100 millones de veces. 100 millones de millones. Bueno, no sé. 100 millones de veces. 100 mil millones de millones. Billones. Ajá, 100 mil millones de millones. Contra uno. Contra uno. Continúe, por favor. El manto de Turín, ahí lo tiene. Dele el punto. Fíjense. Dice, ahí está la cabeza, ¿lo ven? Aparecen dos cabezas. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba, dele de nuevo. En la parte de arriba está la imagen de la espalda. Y en la parte de abajo está la imagen del rostro y de la parte de frente. Continúe, por favor. Dele de nuevo. Vamos a ver esta historia del manto de Turín. No, dele atrás. Dele atrás de nuevo. Dele atrás, ok. No. Déjelo tranquilo. Dele
Dele hacia atrás y vuelva hacia adelante, por favor, porque eso ha funcionado perfectamente hasta ahorita. Dele de nuevo. Ok, dele para atrás. Dele de nuevo y déjelo tranquilo, no lo toque. Ahí. Déjelo tranquilito, ni lo toque. Observen eso. Un manto misteriosa de un hombre crucificado. Algo extraordinario pasó aquí. Consideran la pieza religiosa más importante de la historia. Los científicos no encuentran explicación. Son la religión y la ciencia juntos en un manto. La ciencia y la religión. Antes de la ciencia todo es un milagro. Para resucitar la imagen en 3D del hombre del sudario de Turín. ¿Será posible que el sudario presente la oportunidad de ver al Cristo resucitado? Revelando por primera vez. El sudario nos da un plano del rostro. El rostro verdadero del hombre que muchos afirman es Jesucristo. ¿Hubo gente que no quería que hiciéramos eso? Pues sí. Es posible que en ese manto se plasmara el suceso paranormal más extraordinario de todos los tiempos. Es un misterio que el hombre ha tratado de descubrir durante 2000 años. El verdadero rostro de Jesucristo. El cristianismo y la teología han dedicado gran parte de su trayectoria a buscar el rostro de Cristo, a saber cómo era él como hombre, porque la encarnación de Dios en el hombre es la gran historia del cristianismo. No creemos en una idea, creemos en un hombre. El rostro de ese hombre ha sido interpretado de muchas maneras durante cientos de años. Pero nadie ha visualizado con exactitud al verdadero Jesucristo, al menos hasta ahora. En cualquier parte del mundo la gente reconoce el rostro de Jesús. La ironía es que nadie sabe cómo era realmente. Eso puede estar a punto de cambiar. El artista de computación gráfica Ray Downing cumple la misión de resucitar el rostro de Jesucristo en una imagen en 3D, viva y en movimiento. Es una tarea a la que se ha dedicado durante años. Las personas que conocieron a Jesús lo vieron como un hombre de carne y hueso que hacía cosas reales. Y yo elegí buscar al Jesús de carne y hueso porque así se nos presentó. Algunos creen que es el sudario del entierro de Jesús. Una huella precisa desde el punto de vista forense de la crucifixión con la imagen de Cristo manchada con su sangre. La única conclusión a la que llegué es que esto es real. Algunos están seguros de que no lo es. El sudario de Turín es el trabajo de un falsificador declarado. Y punto. ¿Es verdadero o es una falsificación? Incluso la ciencia moderna parece no poder encontrar una respuesta definitiva. ¿Es la falsificación más notable de todos los tiempos? ¿O algo realmente extraordinario sucedió hace 2000 años? Pero ¿qué es exactamente el sudario de Turín? Sigue siendo el tema de un debate vehemente y aún en curso. ¿Es realmente el sudario de Jesús? ¿O se trata de una falsificación? Todos los científicos responsables y legítimos que saben algo sobre el sudario aceptan que es una representación artística realizada durante el siglo XIV. No es acorde con ninguna forma artística que uno encuentra en la Edad Media, en el Renacimiento. Nada de eso. El sudario salió a la luz por primera vez a mediados del siglo XIV, cuando apareció en una iglesia pequeña en la ciudad francesa de Lille. La Biblia dice que después de la crucifixión se trasladó a Jesús a una tumba cercana donde lo prepararon para el entierro. Esto se hizo de acuerdo con la costumbre judía, pero la Biblia no especifica cuál era esa costumbre. Solo dice que se lo cubrió a Jesús con un paño de lino.
La Biblia también dice que se llevaron grandes cantidades de aloe y mirra para ungir el cuerpo. Luego, 2 días después de la crucifixión, ocurrió el evento transformador que dio lugar a una nueva religión. Los cristianos creen que la mañana del domingo de Pascua solo nos dicen que la tumba estaba vacía, excepto por uno o más retazos de lino. ¿Es posible que la resurrección dejara de alguna manera una huella en el sudario? La mayoría de quienes creen que el sudario es auténtico piensan que sí. La respuesta más simple generalmente es la correcta. Y en este caso, francamente, la respuesta más simple es que esta tela envolvía el cuerpo de este hombre y es un artefacto de ese evento. La primera persona que notó este fenómeno era un abogado italiano llamado Secundo Pia, elegido para tomar las primeras fotos del sudario en 1898. A medida que sacaba las placas del baño negativo, vio una imagen con los claros y los oscuros invertidos. Le pareció que se veía asombrosamente como una fotografía hecha de un negativo, pero que en este caso era el sudario mismo. Pero los escépticos no están convencidos. No es un negativo fotográfico en absoluto. No es un negativo fotográfico perfecto, a menos que Jesús fuera albino, con barba, cabello y bigote blancos. Se ve como un hombre viejo con barba y cabello blanco. ¿Jesús era albino? ¿Era un hombre viejo con barba blanca? No. Esa gente no sabe nada de En la imagen fotografía. mejorada, los partidarios del sudario vieron una cantidad de signos reveladores. La hematoma debajo del ojo. Marcas con formas de pesas en la espalda y las piernas. Flujos de sangre en los antebrazos y uno pequeño en la espalda. Una mancha de sangre en la muñeca. 34 años más tarde, se tomaron más fotos durante la exhibición popular del sudario de 1931. Pero no fue hasta 1978 que el sudario se sometió a una prueba fundamental. Un examen realizado por 2 docenas de investigadores norteamericanos en su mayoría, con todo su equipo moderno y extravagante. Se autodenominaron el Proyecto de Investigación del Sudario de Turín o STURP. Tendrían el sudario durante 5 días seguidos para tomar medidas y realizar análisis. Su tarea, descubrir cómo se formó la imagen. Octubre de 1978. Barry Schwartz era el fotógrafo oficial del grupo. Cuando me preguntaron si quería ser miembro del equipo, mi primera respuesta fue, pero soy judío. Y al ser judío pensé, bueno, esta es otra de esas cosas en las que no estoy tan interesado. El primer encuentro de Schwartz con el sudario no fue lo que él esperaba. La tela era maleable, suave. Entonces pensé que esa era una sorpresa inicial. Esto está en mejor estado de lo que creíamos. Pero estaba la cuestión de la imagen misma. Francamente, esperaba ver la pintura y las pinceladas y regresar a casa. Me tomó unos 2 minutos darme cuenta de que, fuera lo que fuera, eso no era tan Es la imagen en sí la que cuenta la historia más convincente. El sudario con respecto a las heridas que el hombre tenía es perfectamente consistente con lo que cuenta el Evangelio. Es un hombre que fue crucificado y azotado. Recuerden que Pilatos no quería matar a Jesús, por lo que lo mandó a azotar esperando así aplacar a quienes querían crucificarlo. Entonces,
y crucificados, lo cual es una anomalía muy inusual. Las agonizantes heridas de la figura están marcadas con sangre en todo el sudario. Hay mucha sangre en el sudario. Mucha sangre salió de la cabeza y el cuerpo tenía muchos latigazos. Hay sangre de la herida del costado. También hay sangre que se acumuló en la parte pequeña de la espalda, de ese lado de la herida. Esas manchas cuentan una historia de terror, pero también interfieren con la imagen. Para extraer el rostro del manto, el equipo gráfico deberá separar al hombre del desastre. De la luz fotográfica. La sangre es muy peligrosa. También se detecta sangre aquí y aquí. Debemos sacarlos. Las manchas de sangre y la imagen son dos temas totalmente diferentes. La sangre fue examinada. Sin duda es sangre. Es más, no solo es sangre humana. Debemos separar la información en 3D de la sangre. En el bigote y tal vez en la barba veo el mismo color rojo. ¿Puedes extraer eso? Ciertamente la sangre es parte de la imagen, pero tú quieres obviar eso. Se puede ver la diferencia de colores. Las imágenes de sangre son más rojas que las del cuerpo solo. Hay una ligera diferencia entre la cantidad de rojo de la sangre y la cantidad de rojo en la imagen. Lo que hicimos fue exagerarla. Le pusimos más amarillo a la imagen y más rojo a la sangre. La separamos y sacamos la sangre del sudario. Y terminamos con una impactante imagen de sangre en el sudario. Excedió por completo mis expectativas. Me impresionó la cantidad de sangre que hubo ahí. Una paliza espantosa. Es obvio. Empieza a eliminar las distorsiones causadas por la sangre y la imagen digital se acerca a la resurrección. Pero apenas comienzan a desenredar el código secreto. Hay un plano oculto en ese manto y lo que revele impactará al mundo. Junto al reconocido experto en el sudario, el Dr. Jackson, Ray Downing intenta crear el hombre que muchos creen que es Jesucristo. Luego de meses dedicados a examinar la imagen del sudario, Downing se centra en el secreto más asombroso del manto. Se vio por primera vez hace 30 años. No era el capitán del laboratorio de armas en la base aérea Kirtland de Nuevo México. Que también me interesaba el sudario de primos. Eso no era parte de mis tareas oficiales en la Fuerza Aérea. Por curiosidad, Jackson y sus colegas cotejaron una foto del sudario por un analizador de imagen VP8, una computadora especial que hace mapas topográficos de la Luna y otros cuerpos celestes. Básicamente, este aparato establece un sentido de elevación, mirar los claros y los oscuros de una imagen. Lo que apareció en la pantalla era un análisis que la máquina nunca antes había arrojado. De repente pude ver una representación tridimensional en relieve de la intensidad de las estructuras del sudario. Esa imagen aparece en la pantalla con ese asombroso contorno en 3D. Eso no sucede con ninguna pintura ni con ninguna pieza de arte. En cuanto vi lo que pasó, supe de inmediato lo que significaba. La razón por la que me pareció tan asombroso fue porque demostraba que esa tela tuvo que
clasificado del BP8. Desde que fue revelada hace 30 años, el curso de la investigación del sudario cambió para siempre. Ese fue un momento seminal. Llevó a que se hiciera mucha investigación científica sobre el sudario. De hecho, lanzó el proyecto de investigación de 1978. Cuando John Jackson abordó y les mostró esto, la gente empezó a decir, qué interesante. Fue difícil interesar a la gente en el sudario. Fue como una bola de nieve que va creciendo según su recorrido. Así es, atrajimos científicos. La Iglesia Católica le concedió permiso a Jackson para el proyecto de investigación del sudario de Turín, o PST, que pasó 5 días estudiando la pieza sagrada. Eso fue muy valiente permitir esto porque no se había hecho antes. Hubo gente en Turín que no hiciéramos. Pues sí. Hicieron presión hasta el último momento antes de llevarnos al sudario para impedir que hiciéramos el estudio. Los científicos tuvieron 5 días de acceso al sudario, 52 horas continuas, porque trabajaron corrido día y noche. Hicieron más de 1000 exámenes individuales y tomaron más de 30.000 fotografías. Quien esperaba una explicación de cómo se formó la imagen quedó decepcionado. El resultado más importante del proyecto es el siguiente. El sudario de Turín es el auténtico sudario de Jesús, o no lo es. Y si no lo es, entonces ¿qué es? Si no es auténtico, debe ser el trabajo de un artista. Los resultados del proyecto son muy claros. Los exámenes prueban que no hay indicio de pintura, tinta, pigmentación, nada. No hay nada en la tela que pruebe que un artista haya fabricado esa imagen. Pero no, la Iglesia Católica permitió que un grupo de científicos determinara la edad exacta del manto con la tecnología más avanzada de ese entonces. El método de datación de carbono 14 se ha usado en descubrimientos arqueológicos y restos de fósiles más antiguos. Se decidió examinar el sudario para determinar si era de la época medieval, como algunos decían, o si era del siglo I, como otros pensaban. 6 meses. Llegaron los resultados e impactaron al mundo. El método de carbono 14 dio como resultado una datación entre 1260 a 1390, y si el carbono 14 era correcto, indicaría que el sudario tendría solo 700 años. Eso lo sitúa en el tiempo que registra el récord histórico. Eso despertó muchas preguntas sobre la edad del manto. Si es el caso, no puede ser el sudario de Jesús. Se declaró que el sudario era falso. Salió en todas las noticias del mundo. Creía que la tierra. Pero no nos sintamos decepcionados. Existen muchas razones para dudar de esa prueba, y no desde el punto de vista religioso, sino del científico. Hay muchas teorías que desafían ese descubrimiento. Algunas sugieren que las muestras cortadas en las esquinas no eran parte del manto original. Otras que indican que la muestra que se usó para datar el sudario de 1988, cortada de la esquina del manto, fue un parche recocido en la época medieval. Nuestra naturaleza el querer ponerle nombre. Las escrituras nos dan el nombre, el sudario nos da la cara. Aunque el tiempo se ha concentrado en el rostro, el sudario también contiene información del cuerpo. El sudario nos da la imagen frontal y dorsal de un hombre desnudo, crucificado y muerto. La información está ahí y nosotros la utilizamos. El cuerpo del sudario es muy
aplicarse al molde del cuerpo, creando la primera imagen anatómicamente más parecida al hombre que muchos creen fue Jesús en su muerte. El resultado es sorprendente. Parece que es todo en un accidente de auto. Es la mejor descripción. Es terrestre, es salvaje. Es lo único que puede decirse. Es salvaje. Somos el archivo y lo superpusimos para compararlo con el sudario. Coincidieron con exactitud. Pero tendrá esa imagen de información oculta en 3D que contiene el sudario de Turín. ¿Pudo Downing lograr lo que se creyó imposible? Descifrar el código misterioso del sudario. Hicimos exactamente lo mismo que hicimos con el sudario. Introdujimos el software 3D y lo extrajimos del plano en 2D. Obtuvimos una escultura en 180 grados del rostro del perfil. Para mí, eso cerró el ciclo. El dispositivo que estamos usando es tecnología del siglo XX, pero el principio data de muy atrás. No es un truco de tecnologías. El sudario es un conjunto de instrucciones para construir esa cara. Eso es lo que hicimos. Del sudario. Aquí nunca se podrá probar con absoluta certeza si el sudario de Turín es el sudario de Jesús. Con frecuencia pienso que si el sudario es auténtico, debe tener un propósito, un plan. La existencia debe tener una razón. Somos un testigo silencioso que presenció esos hechos. Y si somos lo bastante inteligentes para estudiar, descifrar lo que está ahí, podríamos tener una ciencia y la religión se unan con más profundidad en este punto. Mientras el sudario sea un objeto histórico de tanto interés que amerita estudios y análisis, no importa si es auténtico. Lo que importa son las historias que ha llevado durante generaciones y lo que podemos aprender de ellas al estudiar algo como el sudario. ¿Será posible que el sudario represente la oportunidad del siglo XXI de ver a Cristo resucitado a través de la fotografía, de verlo por sí mismo y, en cierto modo, poner nuestras manos en sus heridas para no carecer de fe y creer? Y se puede ver que ahí hay una imagen. ¿Qué significa? La respuesta no está en el manto, está en los ojos y en el corazón de cada persona que lo ve. Cada quien tendrá que tomar esa decisión. Ok. Este es el reportaje, o es el programa. Ustedes pueden ver, hemos mostrado, como les dije, tengo varias horas de videos acerca de este tema tan importante. Este es un video editado, yo lo hice, me llevó días en todo esto, tratando de poner las opiniones contrarias y las opiniones en favor. Y ustedes pueden ver que las opiniones en favor son de un peso extraordinario. De todas maneras, como dije al principio, no necesitamos de la sábana de Turín, ni de ninguna de las evidencias del Imperio Romano, ni de ninguna de las cosas, de las otras evidencias externas que nos muestran que Jesús es realmente el Cristo resucitado. De hecho, en la teología
se introdujo un nuevo concepto llamado el Jesús histórico, porque desde el punto de vista histórico nadie puede negar la existencia de Jesús de Nazaret. Nadie puede negar desde el punto de vista histórico, científicamente hablando histórico, de que realmente Cristo fue crucificado. Nadie puede negar que al tercer día, históricamente, hubo una tumba vacía. Absolutamente nadie. Es decir que, aunque no necesitamos de ninguna de esas evidencias, nos basta, mis amados hermanos, con el hecho de que un día Cristo transformó nuestras propias vidas. Y que aún cuando nosotros, cada uno de nosotros, caminamos con nuestras fallas y defectos, sin embargo, la transformación que Jesús hizo y ha hecho y hace día tras día de cada uno de nosotros, de nuestras propias vidas, es la suficiente evidencia. Lo que los evangelios dicen, la Biblia, lo que la palabra de Dios afirma, nos hace, mis amados hermanos, enriquece nuestra fe. Hay tres credenciales básicas. El impacto de su vida sobre la historia. La historia se dividió antes y después de Cristo. 2. Las profecías cumplidas en su vida. Estadísticamente, de acuerdo a las probabilidades, ya vimos el número es enorme de que alguien pueda cumplir en su propia vida todas las profecías bíblicas como lo hizo Jesús, es totalmente improbable. Su resurrección. Un estudiante de la Universidad de Uruguay le preguntó al profesor Josh McDowell, ¿por qué no puede usted refutar el cristianismo? Y yo le respondí, por una razón muy simple. ¿Alguien puede leer el resto? No estoy en condiciones de poder negar un evento histórico, la resurrección de Jesucristo. Fíjese, Evidencia que exige. es decir, que él dice, yo no puedo negar un hecho histórico. No lo puedo. Y esa es la razón por la que nadie puede. Realmente, aunque lo han intentado y seguirán intentando de mil formas distintas, nadie puede realmente negar la resurrección de Cristo. Espero, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros recuerde vívidamente que el primer domingo o el tercer día después de la crucifixión, Cristo se levantó resucitado. Y no solamente, lo que implica esto para nosotros, es que no solamente la resurrección de Cristo es cierta y veraz, sino que Él dijo que también nosotros un día resucitaremos. Y la resurrección no se trata simplemente de un asunto espiritual. Cuando hablamos de resurrección, hablamos de cuerpo y alma. Un cuerpo glorificado en la presencia de nuestro Dios. Esa es la gran importancia. Y si usted no tiene a Cristo, le invitamos a que realmente le reciba en su corazón. Y usted verá, usted experimentará el poder de su resurrección en su propia vida. Que el Señor le... Vamos a terminar cantando un himno. De pie y después, esto no sé si está funcionando, tendremos algún ensayo del coro si es posible. Gracias por venir. Quiero pedirle a alguien antes de cantar que me reparta. Mire, aquí le tenemos como un recuerdo, dice aquí Primera Iglesia Bautista Hispana de West Palm Beach, Pastor Reverendo Israel Cordobés, miércoles enseñanza. Le da a cada uno una, por favor, gracias hermano. Con la imagen o con la foto, una de lo que acabamos de decir. Puedes empezar a tocar. Mi
miembros del coro pueden quedarse. También recordamos que el domingo habrá programa en la mañana y en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, estaremos pasando el oratorio El Mesías de Handel completo, con traducción en inglés y español. Y también tendremos para ese día un recuerdo, un bookmark con Hermano, ¿te quedó antiguo como ese él? día para cada uno ¿No de los tenía que tiempo? vengan Perdóname. ese día. Me di Gracias. cuenta. Ya, María Elena sí. Ya sí le di hermano. Ahí están los tesoros.